En videos anteriores hemos explicado brevemente las varias nociones que tiene la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Romana, sobre el tema del ecumenismo. Explicamos en forma breve también lo que dice el último documento publicado por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, titulado El Obispo y la Unidad de los Cristianos, Vademecum Ecumenico. Dijimos que este documento es un documento muy serio, exhaustivo, muy completo, que resume literalmente no décadas, sino cientos de años en diálogos entre los cristianos y los católicos y las diversas sectas que hay en el cristianismo. En la realidad es que se llegó a muy poco en la práctica, aunque se publicaron muchísimos documentos. Este documento tiende a ser casi que una respuesta final de los católicos a la posible unificación con los cristianos, que son más de 1200 sectas diferentes. Pero como el mundo ha cambiado y la revolución del Internet cambió completamente la educación, no solo en materia científica, sino en materia filosófica y religiosa, se necesitaba un documento que llevara a la práctica una forma de unificar las creencias morales y filosóficas de los cristianos y de los católicos. Hablamos del ecumenismo espiritual, que se ejerce sobre todo por el diálogo, un diálogo de la oración, un diálogo de la caridad, diálogo de la verdad, del trabajo conjunto entre todos los cristianos, y de determinadas formas de ecumenismo que son el pastoral, el práctico y el cultural, que se ejerce mediante acciones conjuntas, como son los conciertos, las exposiciones, las conferencias y el trabajo continuo de los pastores de todas las religiones católicas, compartiendo no solamente los sacramentos, sino también los lugares sagrados. Pero este documento, aunque es muy fino, muy interesante y es casi que una última palabra en materia de unión entre cristianos y católicos, pues es la parte exotérica. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las religiones del mundo tienen dos enseñanzas, una para el público, que es dada en parábolas, que es simbólica y que figura en la mayoría de los libros y textos sagrados, por ejemplo el Sagrado Corán, la Sagrada Biblia, los Sagrados Vedas, los Upanishads, el Libro de los Muertos, el libro del Tao Te Ching, etcétera, etcétera. Todas las religiones y todas las culturas han tenido obviamente una explicación resumida, sencilla, moralista, para la devoción que han de ejercer el público en general. Pero había otra exposición, otra enseñanza para los iniciados, para los filósofos de estas culturas, que era un poco más compleja y no se podía dar al público porque se suponía que era iletrado, que no tenía la madurez suficiente para entender algunas enseñanzas que eran muy complejas. Sin embargo, existen mucha literatura esotérica, que era la que se daba a los iniciados, donde se prueba evidentemente que las enseñanzas que se daban a los iniciados eran exactamente las mismas en todas las religiones. Para el efecto, vamos a estudiar esto, que sería lo que podríamos llamar un ecumenismo esotérico. O sea, cómo probar que todas las religiones, a nivel filosófico de sus enseñanzas, tenían las mismas enseñanzas. Existe un libro de la Sociedad Teosófica, fundado por la señora Elena Blavatsky y firmado por la señora Anna Besant,
que es una exposición sumaria de la enseñanza teosófica. Ella habla al principio, tiene un título que se denomina lo que estamos aquí tratando, que es la igualdad esencial de todas las religiones. Ella dice lo siguiente: echando una ojeada sobre las grandes religiones de la humanidad, se ve cuánto tienen de común en ideas dogmáticas, morales y filosóficas. Este hecho está universalmente reconocido, pero su explicación se discute de modo muy diverso. Unos pretenden que las religiones han nacido, han germinado en el campo de la ignorancia humana, donde la imaginación las cultivó, elaborándolas gradualmente desde las formas más groseras, como el animismo y el fetichismo. Sus analogías se deben así a los fenómenos universales de la naturaleza, imperfectamente observados y explicados a capricho. Semejante escuela da como clave universal el culto del sol y de los astros. Pero otra escuela presenta la clave no menos universal, que está en el culto fálico. En esta escuela el miedo, el deseo, la ignorancia y la admiración llevaron al salvaje a personificar los poderes de la naturaleza, y luego los sacerdotes aprovecharon de esos terrores y esperanzas, transformando mitos en Biblias y los símbolos en hechos. Mediante sus imaginaciones melancólicas y sus inquietantes contiendas, como la base era en ambas la misma, la semejanza en los resultados era inevitable. Así hablaban los doctores de la mitología comparada, y bajo el peso de tal cúmulo de pruebas, la gente sencilla calla, aunque no queda convencida por completo. Así que no pueden en efecto negar las analogías, pero se preguntan con vaga inquietud: las concepciones más sublimes de los hombres, sus más halagüeñas esperanzas, ¿son sólo el resultado de los sueños del salvaje o de las adivinaciones de ignorantes? Los grandes héroes y mártires de la humanidad, todos los que han vivido, trabajado y sufrido, ¿murieron en la ilusión forjada por los hechos astronómicos o por las disimuladas obscenidades de los bárbaros? ¿Será que esta es el origen de las religiones? No lo parece, puesto que hay una segunda explicación sobre la base común de las varias religiones humanas, que postula la doctrina de una enseñanza original e indica una fraternidad de grandes instructores universales. Estos maestros, frutos de los ciclos pasados de la evolución, tuvieron pues por misión instruir a guías de la humanidad nacida sobre nuestro planeta. Esa es la famosa doctrina de los avatares. Ellos enviaron mensajeros para enseñar a la humanidad a evolucionar espiritualmente. Y ellos transmitieron a las razas y a las naciones, una a una, las verdades fundamentales de la religión, bajo la forma más adecuada a las necesidades especiales de aquellos que debían recibirlos. Y según este sistema, los fundadores de las grandes religiones son miembros de una fraternidad única y fueron ayudados en su misión por una gran cantidad de individuos un poco menos elevados que ellos, pero iniciados y discípulos de grados diversos, eminentes por su intuición espiritual, por su saber filosófico o por la pureza de su moral. Así que tales hombres son los que han dirigido a los pueblos nacientes, son los que civilizaron y dieron leyes. Como monarcas los gobernaron, como filósofos los instruyeron, y como sacerdotes los guiaron. Así es que todos los pueblos de la antigüedad se arrogan hombres eminentes, semidioses y héroes de los que se descubren vestigios en las respectivas literaturas, códigos y monumentos antiguos. Muy difícil parece negar la existencia de semejantes hombres
en presencia de la tradición universal, de los documentos escritos aún subsistentes y de las ruinas prehistóricas, para no citar otros testimonios que recurriría el ignorante. Así que los libros sagrados de Oriente son los más fidedignos testimonios de la grandeza de quienes los escribieron. ¿Qué puede compararse con la sublimidad espiritual de su pensamiento religioso, con su esplendor intelectual de su filosofía, o con la amplitud y pureza de su moral? Así que como origen y base de todas las religiones, la teosofía no se le puede oponer ninguna otra. La teosofía, pues, purifica y revela el alto significado interno de tanta doctrina adulterada por el error en su exposición exotérica, que a veces contiene solo ignorancia y superstición. Y más adelante agrega la señora Anna Bisson en el libro que ya estamos citando, La sabiduría antigua. Dice: las verdades fundamentales, pues, enseñadas por los enviados a todas las religiones, pueden resumirse de la siguiente manera, en 5 postulados. Primero, la existencia real, única, eterna, infinita e incognoscible. Segundo, de esta existencia procede el Dios manifestado, el universo que desenvuelve su unidad en dualidad y esta en Trinidad. Tercero, de la Trinidad manifestada proceden innumerables inteligencias espirituales, guías de la actualidad cósmica, jerarquías universales. Cuarto, el hombre es reflejo de este Dios manifestado y por lo tanto fundamentalmente trino, y su yo interno y real es eterno y uno con el yo universal. Y por último, quinto, el hombre evoluciona por encarnaciones repetidas, a las cuales les impele el deseo y de las que se libera por el conocimiento, por el sacrificio, llegando a ser divino en acto, como lo ha sido siempre en potencia. Posteriormente sigue en un espacio muy largo, porque no podemos citar aquí, donde ella prueba que en todos los libros de las religiones, tanto de la China, que es en el libro del Tao, y que en la Cábala judía, que se dan las mismas 5 conocimientos que estamos dando aquí. Luego pasamos a la India y se encuentran las mismas 5 proposiciones. Luego ella pasa a los libros sagrados hebreos y ve las mismas 5 enseñanzas. Luego estudia la religión antigua egipcia y encuentra las mismas 5 enseñanzas. Luego estudia a Zoroastro. Luego estudia la antigua Grecia. Y en tiempos recientes llega al pensamiento gnóstico y neoplatónico, que enseña exactamente estos 5 postulados. Y por último, lo vamos a leer claramente, vemos lo que ella encuentra en la religión cristiana contemporánea de los sistemas gnóstico y neoplatónico, y fue muy influenciado por estos 2 sistemas. Dice que encontramos sin esfuerzo la mayoría de las enseñanzas básicas que ya mencionamos familiares. Dice: el triple logos aparece en la Trinidad. El primero, fuente de toda vida, es el Padre. El segundo, dualístico, es el Hijo, que es Dios hombre. Y el tercero es la inteligencia creadora, es el Espíritu Santo, que al moverse sobre las aguas del caos da existencia a los mundos. Luego vienen los 7 espíritus de Dios y los cohortes de ángeles y arcángeles. Así que es indiscutible la existencia de donde todo procede y a donde todo vuelve, cuya naturaleza nadie puede descubrir. Pero los grandes doctores de la Iglesia Católica postulan siempre la insondable divinidad, incomprensible, infinita, por lo tanto necesariamente una e indivisible. Así que este hombre está hecho a imagen de Dios, y es pues triple en su naturaleza, espíritu, alma y cuerpo. En la morada de Dios, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, frases que son eco fiel de la enseñanza hindú. Y es en el Nuevo Testamento la doctrina de la reencarnación,
donde podemos ver esta doctrina, que está fácilmente admitida y claramente enseñada. Así Jesús, al hablar de San Juan Bautista, declara que es Elías que debe venir. Y haciendo alusión a las palabras de Malaquías, dice: yo os enviaré a Elías, el profeta. Y más adelante, en otro lugar, a una pregunta acerca de que la venida de Elías había de preceder a la del Mesías, contestó: Elías ha venido ya, y ellos no le han conocido. Así que vemos a los discípulos sobreentender una vez más la reencarnación cuando preguntan si un hombre nace ciego en castigo de sus pecados. Jesús en su respuesta no rechaza la posibilidad del pecado prenatal, se contenta con no considerarlo como causa de la ceguera en aquel caso. Así que la frase notable del Apocalipsis: a quien venciere le haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá jamás fuera. Se ha considerado esta frase como significativa de la liberación de la reencarnación. Así pues, vemos en forma muy resumida que si se estudian todos los libros sagrados de todas las religiones del mundo, estas tienen una enseñanza idéntica a nivel esotérico. Y esto lo veremos en próximos capítulos.